Listo. Bien. La clase pasada hemos visto las bases de lo que son los dispositivos FPGA, su arquitectura interna, qué es lo que configuramos cuando, cuando programamos con la palabra programación entre comillas, porque en realidad uno usa la palabra programación cuando uno está haciendo software, pero acá a mí me gusta usar configuramos, porque en realidad lo que estamos haciendo es configurar hardware. No sé quién quiso entrar recién. No veo a nadie. Entonces vimos las bases de lo que es un dispositivo FPGA de manera interna, la arquitectura, y vimos también las bases del lenguaje, y vimos que un código VHD básicamente tiene dos partes, una entidad y una arquitectura. La entidad es la parte del archivo de configuración que siempre tiene extensión VHD, en donde se declaran los puertos de entrada y de salida, las señales de entrada y de salida. Y la arquitectura es la parte del formato del archivo VHD donde se describe la funcionalidad, o sea, qué es lo que hace ese componente o ese diseño lógico. Un diseño, que en este caso es un flip-flop D, se llama componente, component, lo que hace a un archivo de configuración en lenguaje VHDL. Eh, la última clase han quedado tres transparencias, que es estas, que son muy importantes por ver, que son tenemos que tener bien a mano esto que está pintado en azul, que son las familias lógicas de los dispositivos que vamos a configurar o vamos a programar. Vamos a programar un dispositivo de la familia Cyclone 2. Es una familia medio, ya tiene su tiempo en el mercado esta familia, pero todavía no está discontinuada. Y esta es una de las placas que es de fabricación china, no es una placa original de Altera, que tiene una serie de recursos para poder configurar cualquier diseño lógico. Tiene un archivo EPC S4, que es un archivo que permite guardar la configuración en el caso de que se corte la alimentación. La alimentación está acá conectamos la alimentación, y tiene un estabilizador 7805, así que podemos entrar con una tensión de 7 a 9 voltios sin regular, y el 7805 directamente hace la estabilización. Y bueno, y acá están descritas la serie de recursos con los que contamos para configurar esta placa, este sistema de desarrollo. Lo que no tengo que perder de vista es este integrado. Ese lo tengo que tener siempre a mano, porque cuando yo voy a configurar un diseño lógico, tengo que hacer una asignación de pines de cuáles van a ser las entradas y cuáles van a ser las salidas. Entonces, para hacer esa asignación de pines, primero tengo que elegir el dispositivo. Esta placa lo que tiene de interesante es que ya tiene toda la interfaz interna, es este slot que está acá, en el costadito, para hacer una programación de un display LCD, ya sea de 4 líneas o de 2 líneas o de una línea, ya sea de 18 caracteres por línea, de 20, de 12, no importa, es compatible con un display LCD. Entonces tiene todas las interfaces y las adaptaciones internas de tensión y de corriente para directamente conectar en ese slot el display. Y además tenemos todos este conjunto de 40 pines distribuidos en doble línea para configurar entradas y salidas. Y acá también tenemos disponibles BCC y GND, 3,3 voltios para los niveles altos de tensión y 0 voltios para los niveles bajos de tensión. Cuando yo digo BCC y GND, en realidad estoy disponiendo de esas tensiones, de 3,3 y de 0 voltios.
Bueno, acá tenemos los 4 displays BCD 7 segmentos, que ya hemos dicho que en realidad es un único set de pines, que son los 7 segmentos que controlan los 4 displays, los 4 dígitos. Hay que multiplexar a una velocidad conveniente para poder visualizar en una sola imagen o visión los 4 dígitos prendidos. Acá tenemos la interfaz de programación JTAG. Se programa mediante una interfaz JTAG. Tenemos 2 push button para emular entradas. Tenemos 4 switch también para emular entradas. Estos push buttons son activas en bajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo presiono las teclas, el nivel lógico que ingresa a un pin específico dentro de la FPGA es un 0 lógico. Cuando no está presionada es un 1 lógico. Por eso se dice que son teclas activas en bajo. En cambio, estos son directamente en una posición ingresa un 0 lógico y en otra posición ingresa un 1 lógico. Después tenemos un MAX232 para controlar una interfaz UART, un RS232 en particular. Tenemos una interfaz VGA para controlar un monitor VGA, cualquier pantalla VGA. Tenemos las señales de line in, out y micrófono acá para poder controlar audio. Tenemos un cristal de 50 MHz. Tenemos una memoria cuadrado PROM para poder configurarla. Y bueno, hay una serie de recursos que la hacen atractiva para la mayoría de los proyectos que nosotros vamos a implementar. Por lo pronto se tienen que quedar ustedes con este nombre, lo tienen que tener agendado para en el momento de descargar la aplicación en el dispositivo FPGA, lo van a tener que elegir. La otra placa que vamos a usar es una Cyclone 4, que es esta que se ve acá. Es también una placa de fabricación china, no es original de Altera, y también tiene recursos similares a la anterior, similares a esta, con la diferencia de que la Cyclone 4 tiene mayores recursos para configurar que la Cyclone 2, o sea, tiene los mismos tipos de recursos, pero tiene mayor cantidad, tiene mayor memoria embebida, tiene mayor cantidad de bloques lógicos, tiene más pines de entradas y de salidas que esto, que la Cyclone 2. Después también tenemos, con el mismo criterio, los 4 dígitos que se multiplexan. Acá tenemos estas leyendas que se ven acá abajo. Está más clara en cuanto a asignación de pines. Por ejemplo, el segmento A es el pin 7, el segmento B es el pin 7, el segmento C es el pin 2. Bueno, acá tengo accesible en la misma placa los pines. En cambio, acá no, acá tengo que ir a la hoja de datos de la placa para poder ver cuál segmento es cada pin. Entonces, acá está un poquito más clara, en la misma placa está la mayoría de la información que necesitamos. Por ejemplo, acá está claro que los 2 pines de arriba son 3,3 voltios, los 2 pines de abajo son GND, y acá está a qué pin de la FPGA corresponden los 4 internos, por ejemplo. Entonces, es más cómoda en ese sentido. Esta placa, si bien hay mayores recursos lógicos en el dispositivo FPGA, no tiene tantos pines de entrada y de salida de propósitos generales, solo tiene 8 arriba y 8 abajo, 16 pines de propósitos generales. Todos los demás son pines dedicados. Tenemos 3 push button, no tenemos un switch como tenemos en la placa anterior. Acá la puedo alimentar ya sea por un puerto mini USB o la puedo alimentar con un jack, con una fuente a través de este conector. También tenemos un cristal. En estos conectores que se ven acá al costado tengo acceso a estos mismos pines que están acá, nada más que con un formato distinto. Acá tengo un macho y acá tengo hembras. Entonces uso lo que nos convenga. Acá tengo conversores
este integrado que está acá es un conversor analógico a digital con salida serie que tiene 8 conversores incorporados, o sea, puede usar 8 señales analógicas y digitalizarla. Esto se usa, la hace apropiada para sistemas de medición en donde yo tengo que monitorear señales todo el tiempo y hacer algún procesamiento en tiempo real de esas señales. Entonces, acá dispongo de 8 conversores de 12 bits cada uno. Pero, por supuesto, la velocidad de los conversores, como se multiplexan, va a depender también, la velocidad máxima va a depender de la cantidad de conversores que esté empleando en ese momento. También dispongo de una interfaz UART y de una interfaz VGA. UART prácticamente estamos hablando de un RS232, tiene un MAX 232 y una interfaz VGA. Acá ustedes ven los pines, el rojo, el verde y el azul, los 3 pines, las señales de sincronismo horizontal, vertical, para hacer un control de monitor VGA. En cambio, esta es la interfaz UART. Y tiene todas las adaptaciones de tensión y de corriente, ambas interfaces, para poder directamente conectar los periféricos y no necesitar electrónica adicional. Luego, tenemos también que no tiene la otra placa un receptor infrarrojo para poder recibir en un formato serial señales digitales con luz infrarroja. Eso se maneja también a través de una interfaz UART, nada más que en lugar de usar un cable en la comunicación, se usa luz infrarroja. Y después, bueno, tengo el cristal de 50 megas, igual que en la anterior. Tengo 8 LED disponibles, que son estos que se ven acá para poder visualizar salidas, que también están conectados a cada uno de los segmentos de los dígitos del display. Pero bueno, lo que ustedes tienen que recordar es este nombre, el EP4C6, mientras que este es EP2C8. Son esos nombres y todos los dígitos. Y la tercera placa es el MAT 7128, que es este dispositivo que está acá, que es el que más disponibilidad de pines de entrada y de salida tiene, genéricos, que no son de propósitos específicos, y entonces permite implementar cualquier diseño lógico que tenga entrada paralela de 8 bits, por ejemplo, una ALU de palabras de 8 bits. Yo puedo entrar tranquilamente con 2 operandos, A y B de 8 bits cada uno, en paralelo, y este dispositivo puede implementar la lógica correspondiente porque tengo mucha disponibilidad de pines de entrada y de salida genéricos para implementar esas entradas. La contra es que no tiene no tiene interfaces específicas, tiene pocas interfaces específicas. La única que tiene es una interfaz esta interfaz es, a ver si lo dice acá, VGA. Esta interfaz es una interfaz VGA, es un puerto VGA. Este es un puerto mouse, para mouse, un PC2. Entonces, las únicas interfaces que tiene son esas. Y por eso es que quedan disponibles tantos pines de propósitos generales para que pueda emular entradas y salidas. Fíjense que también tengo 16 switch para emular entradas. Y tengo 8 LED para ver salidas. Y además, acá tengo 2 dígitos solamente para este dispositivo FPGA. En cambio, estos 2 se corresponden con pero como esta familia ya está discontinuada, la evolución de esta familia Flex son las Cyclone, no vamos a programar esta. La que podríamos programar cuando necesitamos muchas entradas y mucha salida es esta, la MAX 7128, que si bien esta es la primera placa que sacó Altera, que todavía se comercializa, pero ya no la fabrican más, se comercializa con el stock que tienen. Son bastante más caras que las anteriores porque ya no se las fabrica.
pero es adecuada porque puedo emular muchas entradas y puedo implementar diseños lógicos con muchas entradas y muchas salidas, que no lo podría hacer con esta quizás, pero aún así me puedo quedar corta. En cambio, en esta tengo muchos recursos de entrada y de salida. ¿Está claro, chicos? Sí, jefe. Acá tenemos un cristal que también es de la mitad de velocidad que el cristal de las dos placas anteriores. Estos tienen un cristal de 50 megas, tanto esta como esta, pero acá tenemos un cristal de 25 megas, que se conecta directamente al pin 83 del dispositivo Maxi T1128. Entonces, lo que ustedes tienen que acordarse es lo que está en azul, porque cuando sea el momento de programar, tienen que especificar ese dispositivo y tienen que hacer asignación de pines en función de esa especificación. Bien. Dejo este PPT, que es lo que quedó pendiente. Y abro lo que está pensado para el día de hoy. El día de hoy vamos a empezar a ver ya las formalidades del lenguaje para ya poder la semana que viene implementar nuestros primeros diseños. ¿Qué es un identificador? O sea, los datos dentro de un diseño lógico pueden ser varias cosas. Los datos pueden ser señales, los datos pueden ser archivos, los datos pueden ser constantes, los datos pueden ser variables. Un dato puede ser muchas cosas. No todos los datos reflejan un hardware específico cuando uno hace la configuración en el dispositivo FPGA. Algunos no. Esperen que estoy tratando de irme. Entonces, hay algunos que sí reflejan un hardware y otros no, pero uno puede hablar de datos en general. Las señales, por ejemplo, un dato de tipo señal sí refleja un hardware específico. Un dato de tipo archivo, por ejemplo, un archivo de inicialización de una memoria también refleja un hardware específico. Un dato que especifica, por ejemplo, una familia de circuito integrado para configurar, también refleja un hardware específico. Pero hay otros que no lo hacen. De todas formas, esos datos hay que llamarlos de alguna forma, hay que ponerle nombres. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son los nombres válidos? Esto un poco resume lo que está ejemplificado acá en las tres líneas, en los 3 puntos últimos. Todas estas 4 formas de identificar un dato dicen la misma información. ¿Esto qué quiere decir? Que el lenguaje VHDL no es case sensitive, o sea, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para él, una C minúscula es lo mismo que una C mayúscula. Entonces, de esa forma, estas 4 maneras de identificar un dato son las mismas, porque el lenguaje, el compilador del lenguaje no distingue si estamos hablando de una mayúscula o de una minúscula. Eso significa que no es case sensitive. Entonces, eso son cosas a tener en cuenta. Todas estas 4 formas dan la misma información. Acá, por ejemplo, damos 3 identificadores válidos y el tipo de caracteres que se puede usar en un identificador. Chicos, traten de llegar a horario porque la verdad que es incómodo estar interrumpiendo la clase cada vez que ingresan ustedes fuera de horario. Entonces, fíjense que yo puedo obtener directamente una cadena de caracteres sin ningún carácter especial, en mayúsculas o minúsculas, y eso es un identificador válido. O puedo tener guión bajo intermedio.
Guión bajo es un carácter especial, pero siempre y cuando está en el medio o esté interno a la cadena de caracteres, está bien, se lo puede usar, es un identificador válido. También puedo tener números, pero siempre y cuando estos números no estén al comienzo. Entonces, este es un identificador válido. Este también es un identificador válido. Entonces, lo que son identificadores válidos es comenzar con un carácter especial o comenzar con un número, por ejemplo. Esos son caracteres, son identificadores inválidos. O poner un carácter especial como el numeral en el medio. El único carácter especial que está permitido es el guión bajo. Ni siquiera el guión medio. El guión medio también se interpreta como un carácter especial. Entonces, esto sería un identificador inválido. Puedo poner una secuencia de 2 caracteres especiales intermedios, también es un identificador inválido. Entonces, esto es simplemente para que sepan los nombres que se les pueden dar a los datos o a los identificadores. ¿Alguna duda? Igual, todas estas cosas, cuando el compilador, lo primero que hace el compilador una vez que se escribió el código de un diseño lógico, lo primero que hace el compilador es corregir los errores de sintaxis. Cuando yo estoy usando un identificador que es inválido, eso se toma como un error de sintaxis, entonces el compilador va a avisar a través de su procesador de mensajes, le avisa al usuario que hay un identificador mal definido o que no los reconoce, o que falta una librería, porque muchas veces cuando no reconoce algún identificador, el mensaje que aparece es que está faltando alguna librería. ¿Alguna duda? No, hija. Bien, a estos datos el lenguaje en la jerga los llama objeto. Estos datos que pueden reflejar un hardware o no, el lenguaje los llama objeto. Y hay 2 características importantes en este dato o en este objeto, el tipo y la clase. El tipo indica la naturaleza del dato que se espera del objeto. La naturaleza, o sea, ¿qué quiere decir la naturaleza del dato? Significa que yo puedo estar hablando de un dato que represente un bit. O sea, ese dato puede tomar 2 valores, un 1 lógico o un 0 lógico, que en hardware significa un nivel alto de tensión o un nivel bajo de tensión. Eso significa en hardware. O ese dato o objeto puede tener un valor booleano, que significa true o false, o sea, verdadero o falso. O puede ser un número entero. Ese número entero puede ser cualquiera, puede ser de valores negativos o de valores positivos. Si estamos hablando de valores negativos, estamos especificando que ese número entero por defecto se codifica en complemento a 2. Pero uno especifica el rango del objeto, o sea, de 0 a 255, de 0 a 20 o de 20 a 50, uno especifica el rango del número entero. La ventaja de trabajar con números enteros es que se pueden hacer rápidamente operaciones aritméticas sin ningún tipo de conversión o de un hardware específico para trabajar. No pasa así, por ejemplo, cuando yo tengo los datos expresados en un formato diferente como punto flotante o punto fijo. Ya para hacer operaciones aritméticas yo necesito contar de librerías específicas para poder trabajar. En cambio, con enteros no, directamente se plantea, como en cualquier lenguaje, es análogo, una multiplicación como el objeto A por el objeto B y ya está. Se usa el asterisco y listo. Entonces, la ventaja de trabajar con enteros es que se pueden de forma simple implementar operaciones aritméticas, incrementar 1, restar 1 o incrementar una cantidad fija, entonces, y no necesito librerías adicionales. Pero bueno, esto ya me marca un tipo de objeto. Cuando yo un dato lo pongo como de tipo entero, estoy marcando eso. Y después está, que es lo que más se usa,
el STD Logic y el STD Logic Vector. El STD Logic es la librería estandarizada de la IEEE. Es la librería 1164 de la IEEE. Y esta librería es una mejora de aquella que define el tipo bit. Porque cuando uno declara un dato que es bit, solo se asume que ese dato puede tomar dos valores, un 1 lógico o un 0 lógico. Ojo que cuando yo digo puede tomar dos valores, no es una afirmación matemática. Acá un 1 lógico es un nivel alto de tensión y un 0 lógico es un nivel bajo de tensión. Cuando yo hago esas afirmaciones, siempre tenemos que tratar de extrapolarlo al hardware, que en realidad cuando yo digo bit, un dato de tipo bit puede tomar un valor alto, estoy diciendo que le estoy asignando un valor alto de tensión. Y cuando digo que puede tomar un valor bajo, estoy diciendo que le asigno un valor bajo de tensión. Pero lo importante es que solo son dos valores. En cambio, cuando yo declaro un dato de tipo STD Logic, acá yo estoy asignando una lógica que ya no es de dos valores, sino ya es de 9 valores diferentes. Entonces, y entre esos 9 valores están el 1 y el 0 lógico que incluye el bit. Porque acá se está considerando que los datos son señales reales, en donde puede tener un 1 fuerte, un 0 fuerte, puede tener un 1 débil. Cuando yo digo un 1 débil, los niveles de tensión no son lo suficientemente altos para hacer un nivel alto fuerte de tensión. O puedo tener un 0 débil, o puedo tener una entrada que sea un unsigned o un sin asignar, que significa que no tiene especificado un valor, puede ser cualquier cosa, o puede tener un indistinto. Bueno, después vamos a ver cuando estudiemos los distintos tipos, el lunes vamos a estudiar los distintos tipos, cuáles son cada uno de los 8 valores. Entonces, siempre se recomienda usar STD Logic en lugar de bit porque contempla más opciones para esas señales que se ajustan más a la realidad. Entonces, la verdad es que bit no se usa prácticamente, se usa STD Logic. ¿Por qué? Porque contempla todas las situaciones posibles para las señales digitales de entrada. Y STD Logic Vector es cuando uno trabaja con un puerto, o sea, con un puerto que tiene más de un bit. Supongamos un puerto de 8 bits, entonces tengo que declarar un STD Logic Vector. Un unsigned es cuando se trabaja con un puerto en donde no importa la información de signo. O se trabaja con un entero en donde no importa la información de signo. Entonces, bueno, y acá yo he puesto solo algunos de los tipos, los más comunes. Pero hay otros, hay muchos tipos, pero estos son los que más se usan. Entonces, esta es una de las características del dato o del objeto. Cuando uno va a especificar, cuando uno define un dato, ese dato le tengo que poner el tipo, si no el compilador no lo entiende. Tengo que declarar de qué tipo es. Y normalmente estos tipos están soportados por una librería, que la tengo que poner en el encabezado. Si ustedes, voy a volver a este PPT, las librerías acá, normalmente se ponen arriba de la entidad. Las librerías son los bloques lógicos que necesita el compilador para entender los distintos tipos de los datos. Entonces, cuando yo en la entidad declaro un dato de entrada que es de tipo, por ejemplo, entero, o sea, yo acá, fíjense que acá he declarado el tipo, porque es un STD Logic, si no pongo una librería arriba que soporte estos tipos, el compilador no tiene de dónde buscar el bloque lógico que describe este tipo. Esas librerías son librerías estandarizadas por la IEEE si estamos trabajando con STD Logic, y es la librería 1164. Bueno, cuando veamos tipos vamos a ver cuáles son esas librerías. Entonces, sin embargo, cuando uno usa el tipo de datos, bit, por ejemplo, esta es nativa
del lenguaje. Esta no necesita una librería externa a declararla. El compilador ya viene incorporada, es libre, el compilador ya la interpreta y ya tiene todos los bloques lógicos en el corazón del sistema del software para buscar el bloque lógico que describe un bit 0 lógico o 1 lógico. En cambio, las que describe el STD Logic, no, necesito incorporarla en forma externa. Entonces, hay librerías que vienen por defecto que no hay que incorporarla y otras que no. Bueno, este es un tipo de dato, esta es una característica del dato. La otra característica es la clase. Y la clase indica qué se puede hacer con el dato. O sea, esto es la naturaleza del dato y esto es qué puedo hacer con esos datos. ¿Qué puedo hacer con los enteros? ¿Qué puedo hacer con los booleanos? ¿Qué puedo hacer con los bits? Entonces, las clases de los datos pueden ser, por ejemplo, constantes, cuando el dato no puede cambiar, siempre toma a lo largo de todo el diseño lógico el mismo valor, el dato no cambia, se inicializa al comienzo y queda con ese valor fijo, tienen un alcance global a todo el diseño lógico. Cuando yo digo alcance global, lo que estamos diciendo que el alcance vale para toda la arquitectura. Yo lo declaro una vez y el alcance vale para toda la arquitectura. Entonces, las constantes tienen un alcance global. Las variables son señales que pueden cambiar y tienen un alcance local porque solo valen en el proceso donde se declaran. La variable es una clase que se declara en procesos secuenciales, en declaraciones secuenciales solamente. Y una de esas declaraciones secuenciales es un proceso. Los procesos son herramientas del lenguaje que me permiten emular sistemas secuenciales. Entonces, las variables tienen validez solamente en el proceso que las declare. El proceso no es la única declaración secuencial, puedo tener funciones, puedo tener procedimientos que también son declaraciones secuenciales y también puedo usar allí variables. Pero de todas formas, las variables tienen el alcance solamente en la declaración secuencial que se la defina, se la incorpora. Entonces, no es de alcance global. Si yo declaro una variable en un proceso, solo tiene alcance en ese proceso. Y puede modificar su valor a lo largo de la ejecución del diseño lógico. Y ese valor va a depender de, bueno, de las señales de entrada o de la lógica que esté implementando. Después tengo otra clase que son las señales. Las signas, esto es el equivalente a los cables. Una señal es un cable que lleva un nivel de tensión lógico. Las signas son los cables y es el equivalente con el hardware más evidente que existe en las distintas clases que podemos tener de los datos. Una señal es un cable. Y yo puedo tener cables internos y externos, que son las entradas y las salidas, o puedo tener cables intermedios dentro de una arquitectura que conecta distintos bloques. Y después tengo un archivo. Los archivos se usan mucho cuando yo estoy inicializando memoria. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que son las clases. Marca lo que se puede hacer con los datos. Por ejemplo, una constante puede ser de tipo STD Logic, pero no puede cambiar en la ejecución de la arquitectura. Una variable puede ser un entero, de tipo entero, pero y si cambia y tiene un alcance local dentro de la declaración secuencial donde se lo use. Las señales son equivalentes a las variables en el sentido de que pueden cambiar su valor, pero siempre y cuando no sea entrada, o sea, yo una entrada en la arquitectura no puedo cambiarle el valor, ya vamos a ver por qué. La entrada depende de la señal externa que viene en el componente. Internamente yo no puedo cambiar el valor de una entrada, porque esos cambios me los impone el medio, en realidad, el medio externo. Yo no puedo asignar a una entrada un valor dentro de una arquitectura, por ejemplo. Pero bueno, una señal, al igual que una variable, puede cambiar su valor.
La señal tiene un alcance global, ¿vale? Para toda la arquitectura, en cambio la variable no. Y la señal, sí. Profe, o sea, o sea, la señal sería solo se aplica para las entradas o No, entendí mal ahí. señales se aplica, una señal es un cable. ¿Y dónde? Vos imaginate un componente, una señal Sí, es un cable. ¿Dónde puedo tener cables en ese componente? Puedo tener cables en las entradas, puedo tener cables en la salida y puedo tener cables internos que interconecten bloques internos. Ah, listo. Cuando yo tengo un diseño, Ya, suponete que yo tengo un diseño jerárquico, cuando yo digo cables internos, estamos pensando en un diseño jerárquico en donde yo una aplicación grande la dividí en aplicaciones chicas y cada aplicación chica es sí, sí, un diseño lógico. Entonces, cada diseño lógico de esos tiene entradas y salidas que los tengo que interconectar internamente. Entonces, perfecto. la señal es un cable que puede ser externo, o sea, como entrada, como salida, o puede ser interno, que no es ni entrada ni salida. Y lo que dijo recién era que si yo a la señal, o sea, si yo a la entrada le asigno una señal, esa variable no la puedo modificar, me refiero. A esa señal no se puede modificar precisamente porque depende de la entrada. Primero el compilador va a saltar. Si vos a una entrada le asignás un valor en una arquitectura, suponete que vos has dicho, Claro, suponete que vos dijiste acá, D es una entrada, y vos acá pusiste D igual a 1 lógico, por ejemplo. A D le asignás el claro. valor 1 lógico. Ahí inmediatamente va a saltar el compilador y te va a decir, a una entrada no le puede asignar un valor. Porque es eso, es una entrada. Uno no controla las entradas. Sí, 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 Eso quise decir, claro. ¿entendés? Gracias. Entonces, este tiene un alcance global. Este tiene un alcance particular, pero los dos pueden cambiar de valor. Este representa básicamente un cable. En cambio, este no. La variable tiene un concepto más parecido al lenguaje al C o al ensamblador. Cada vez que yo asigno un valor a una variable, se actualiza inmediatamente. Las señales ya vamos a ver que no, tiene un momento específico de actualización. Bien, lo importante con esta transparencia es que hay dos características bien importantes de los datos o objetos, son sinónimos, que tienen un tipo y una clase. El tipo es la naturaleza de los datos y la clase es lo que se puede hacer con esos datos. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? No, profe, sí se entendió. Bien. Acá esto es un poco para que aclaremos lo que son las señales. Esto era lo que me preguntabas recién. Están declaradas todas las señales que yo puedo tener. Este es el componente. Que en su entidad yo he declarado estas entradas y estas salidas. Y la arquitectura está formada por dos procesos en este caso. Entonces, las entradas son señales, las salidas son señales, son cables. Y lo que interconecta un bloque con otro en forma interna también son señales. Recuerden que cuando yo configuro en lenguaje BHD un hardware específico, lo que estamos configurando es eso, es ruteo, interconexiones internas de bloques, por donde viajan señales eléctricas de tensión y de corriente. Por eso se llaman señales y está muy bien puesto el nombre, porque no son cualquier tipo de variables, son señales que llevan información eléctrica. Entonces yo puedo tener señales externas, señales como entradas y como salidas y señales internas. Por eso dice que representan interconexiones físicas entre bloques funcionales o de entrada y de salida. Me interrumpen, chicos, si algo no se entiende, por favor. Y entonces, ¿dónde yo puedo declarar estos dos tipos de señales? Los dos tipos de señales, me refiero a las señales que son de entrada y de salida como esta, y el segundo tipo sería esto, las señales internas. ¿Dónde puedo declarar
una de las alternativas para declarar estas señales es la arquitectura. La arquitectura. Y fíjate que cuando yo la declaro en la arquitectura, a la señal, se pone un signal antes. Y eso significa, si está en la arquitectura declarada, que es una señal intermedia. O sea, siempre que yo declaro una signal en la arquitectura, es una señal intermedia. O sea, es de estas características. No es ni entrada ni salida. Es una señal intermedia. Entonces se pone la palabra signa, que el lenguaje, gracias a Dios, tiene un sistema de identificación de colores. Entonces las palabras que son reservadas las pinta de un color diferente, que es azul generalmente, pero eso se puede configurar con qué color la pinta. Pero normalmente las palabras que son reservadas para el lenguaje se pintan de un color diferente y yo, por ejemplo, no puedo usar un identificador que se llame signal. Si lo llego a hacer, el compilador va a saltar y va a decir hay un error de sintaxis. A ver, signal 1 ya sí es un identificador válido, porque ya le agregué el 1. Signal 2 también es un identificador válido, pero signal solito, no. No es un identificador porque es una palabra reservada. Entonces acá, por ejemplo, estoy declarando la clase de un dato que se llama countId. Entonces estoy diciendo countId es de tipo stdlogic, o sea, es multivaluada, tiene 9 valores diferentes y la clase, o sea, lo que puedo hacer con countId es tratarlo como una señal, signal. Entonces la clase es signal. Ahora, yo les he dicho que esto se declara en la arquitectura. Esa es una de las alternativas. La signal, ¿en qué parte de la arquitectura se la declara? Después de la palabra arquitectura y antes del begin. Esa línea tiene que aparecer después de la arquitectura y antes del begin. Ese es el lugar para declarar las señales intermedias. Y esa zona se llama parte declarativa de la arquitectura. Todo lo que está después del begin es el cuerpo de la arquitectura. Fíjense que la arquitectura empieza con un begin y termina con un end. Bueno, todo lo que está entre la palabra arquitectura y begin, que en este caso no hay nada porque no necesité señales intermedias, ese sector se llama parte declarativa de la arquitectura. Entonces, cuando yo declaro una señal en la arquitectura, tengo que ponerla en la parte declarativa, antes del begin y después de la palabra arquitectura. ¿Se entiende, chicos? Entonces, esta es la sintaxis para una señal intermedia. Entonces, tengo que declarar el identificador, tengo que declarar la clase, que es una signal, y tengo que declarar el tipo. O sea que es, en este caso, un stdlogic. La otra opción para declarar las señales es en la entidad. En la entidad. Entonces, fíjense que cuando yo la declaro en la entidad, la palabra signal ya no va, pero el compilador las interpreta internamente como una signal. En la entidad significa acá. En el primer bloque, ahí declaro las entradas y la salida. Y fíjense que no aparece la palabrita signal al comienzo, pero al estar en modo entrada o como entrada o como salida, como puerto de entrada o como puerto de salida, el compilador ya las interpreta como que son señales de entrada y de salida. Son signals, pero no necesitan la palabra signal porque poner puerto in o puerto out ya las interpreta en forma automática como señales de entrada y de salida. Entonces, esta es la segunda opción para declarar esas señales intermedias en la entidad. Entonces, de nuevo, aparece el identificador. Yo no lo dije en la línea anterior, pero fíjense una característica importante. Todas las líneas en el lenguaje terminan con un punto y coma. Y fíjense dos puntos también que está acá. Después del identificador normalmente se pone un 2 puntos. Y recién se pone el tipo y se finaliza la línea con un punto y coma. El compilador va a encontrar un punto y coma y eso lo interpreta como final de línea. Ahora bien, yo puedo tener en un mismo renglón varios puntos y coma. Bueno, si tengo
dos puntos y coma en un mismo renglón significa que yo estoy escribiendo dos líneas en un mismo renglón y eso el compilador no tiene forma de distinguirlo. O sea, el compilador, cuando encuentra un punto y coma, determina que ahí termine esa línea. Y lo que sigue ya es una línea nueva, hasta que encuentre el siguiente punto y coma. ¿Qué quiero decir? Que los espacios en blanco que yo tenga acá, el compilador los ignora. Él usa estas características como los puntos y coma y los dos puntos para separar líneas y para interpretar lo que está escrito. ¿Se entiende, chicos, lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bien. Sí, se entiende. Entonces, acá lo que estoy diciendo que reset n viene el dos puntos. ¿Por qué? ¿Por qué viene el dos puntos? Porque después declaro qué tipo de señal es una señal de entrada. Entonces acá estoy definiendo el modo del puerto. Tipo entrada, tipo salida, bidireccional o buffer. Hay interfaces de comunicación que son bidireccionales, como la interfaz, por ejemplo, I cuadrado C es una interfaz bidireccional, a veces funciona como entrada y a veces funciona como salida, determinadas líneas. Bueno, entonces ahí yo puedo declarar un puerto de tipo in-out. En ese caso, el compilador reserva el doble de recursos. O sea, en lugar de reservar un pin, si yo hubiese declarado de tipo in, el compilador a reset n le reserva un solo pin de entrada. En cambio, cuando yo declaro in-out, el compilador reserva dos pines de entrada para ese dato, para esa señal. Y un buffer es una salida de tres estados. O sea, es una salida que tiene un cero lógico, un uno lógico o alta impedancia en la salida. Entonces, estos son los cuatro modos que yo puedo usar en los puertos de entrada y de salida. Entonces, y es la sintaxis que se usa. Y después viene el tipo, como siempre, y termina en un punto y coma. Bueno, cuando yo declaro las señales en la entidad, no tengo que poner la palabra signal. No tengo que poner la palabra signal y acá se ve un ejemplo claro en donde están usadas D y clock son entradas y Q es salida. No hago mucho hincapié en la sintaxis de la entidad porque ya vamos a aprender a usar las plantillas. O sea, fíjense que acá se pinta en azul las palabras reservadas. Con las plantillas se hace mucho más fácil escribir una entidad. Después con el uso lo van a poder hacer de memoria, pero yo siempre uso las plantillas y con eso evito muchos errores de sintaxis. Bueno, acá hay una descripción, no me voy a detener en esto, de los cuatro puertos que yo puedo tener, entrada, salida, in-out y buffer. Lo leen ustedes, no me detengo, no es más de lo que ya dije en la transparencia anterior. Y después viene, ¿qué tipo de asignaciones de señal? Chicos, necesito un ratito, ya vengo, denme un minutito antes que empiece con esa transparencia.
Listo, chicos, ya estoy acá de nuevo. Bueno, sigamos con lo que estábamos viendo. Acá. Bueno, ya hemos visto hasta acá las señales que son de entrada y de salida y las señales que son internas. Muy bien. Hemos visto que a una entrada no se le puede asignar valores. Las entradas, los valores dependen del mundo exterior. Yo internamente en una arquitectura no puedo asignar valores. A lo único que le podría asignar valores son a las señales intermedias, a las signal o a las variables. ¿Ah? ¿Y dónde se hace la asignación de valores? La asignación de valores se hace en la arquitectura, después del begin y antes del end. Yo ahí asigno valores. No puedo asignar valores, por ejemplo, en la parte declarativa de la arquitectura. No puedo asignar un valor o una señal ahí. Entonces, los valores en las señales se asignan entre el begin de la arquitectura y el end de la arquitectura, en cualquier lugar de ahí. ¿Por qué en cualquier lugar? Porque recuerden que dentro de una arquitectura todas las líneas se ejecutan o todas las declaraciones se ejecutan en paralelo. Recuerden que esto es una programación concurrente. Acá no importa el orden en una arquitectura. El orden, supongamos que yo estoy usando más de un proceso, este es el proceso 1, pero puedo usar un proceso 2, un proceso 3, etcétera. El orden en el que declare los procesos entre el begin y el end de la arquitectura no es indistinto, porque recuerden que acá todo se hace en paralelo. Entonces, esa asignación concurrente, esa asignación de valores en las señales de entrada o en las señales en general, lo puedo hacer solamente en la arquitectura, en el cuerpo de la arquitectura y no en la parte declarativa. Entonces, fíjense, acá tengo distintas opciones de asignaciones. Primero, la asignación uso un menor o igual. Fíjense que es una flecha que va de derecha a izquierda. ¿Eso qué significa? Que el valor que tengo a la derecha se asigna a la izquierda. Esta es la señal de destino y esta es la señal de origen. Todo lo que tengo a la izquierda es la señal de destino, o sea, en qué cable voy a poner el nuevo valor. Y esta es la señal de origen, o sea, el valor que voy a poner en el cable actual. Entonces, fíjense, por supuesto, de más está decir que acá no puedo poner entradas, o sea, señales que yo he declarado como entrada. Acá no puedo poner eso. Acá solo puedo poner señales intermedias o salidas, o señales que haya declarado como salida. Entonces, fíjense que acá count va a tomar el valor de count más 1. O sea, si actualmente count vale 5, el nuevo valor de count va a ser 6. O sea, y fíjense que yo puedo usar el mismo nombre tanto a la izquierda como a la derecha. Y eso no marca un orden secuencial. Eso no marca un orden. Esto es simplemente una asignación concurrente. Si count actualmente vale 5, entonces le suma 1 vale 6 y el nuevo valor de count vale 6. Y que ese nuevo valor se guarda acá. O puede ser un valor booleano, carry out, un 1 o un 0 lógico. Fíjense que en ese caso tengo una operación booleana acá. Fíjense que la prioridad la fijo con paréntesis. Primero voy a hacer la operación AND, simplemente tipeando AND. Después, al resultado de esa operación AND, hago la OR con esta operación o esta otra operación AND. Y así, siguiendo, voy marcando con paréntesis la prioridad de ejecución que yo quiera. Y el resultado de esa lógica booleana se vuelca en carry out. Y luego, fíjense que directamente a Z le doy el valor de otra señal intermedia que es I. Entonces, yo acá estoy haciendo una asignación simple de señales. Esto se llama asignación. Cuando uno escribe en una línea un valor de una señal nuevo, se llama asignación simple.
Y es característico tener un lado izquierdo y un lado derecho. El lado izquierdo es la señal de destino del nuevo valor y el lado derecho es la señal de origen, o sea, de dónde voy a sacar el nuevo valor. Y del lado izquierdo, de nuevo, no puedo poner nunca una entrada. Y si me equivoco y lo pongo, el compilador va a saltar y no te va a permitir avanzar en la compilación hasta que no corrijas eso. ¿Alguna duda, chicos? De nuevo, observo que todo termina en punto y coma. Cada línea termina en punto y coma. Quiere decir que yo en un único renglón puedo escribir estas 3 líneas separadas con punto y coma y el compilador, por más de que yo lo haya escrito en una sola línea, lo va a interpretar como 3 instrucciones separadas, 3 renglones separados. Y no importa en qué orden yo declaro esto. El compilador lo interpreta exactamente igual. Puedo declarar primero esto, después la del medio y al último esto. El orden no es relevante. ¿Alguna duda, chicos? No, sí se entendió. Un ejemplo. Un ejemplo donde tenemos todas estas partes. Acá, por ejemplo, estamos trabajando con 4 señales que funcionan como entrada, una señal que funciona como salida y una señal intermedia, QA. Entonces, fíjense que acá, antes de la entidad, he puesto las librerías, la STD Logic 1164 de la IEEE. ¿Por qué? Porque estoy usando el tipo STD Logic. Entonces yo declaro que RTGIH son 2 puntos, son STD Logic. Fíjense que he usado el mismo renglón para declarar varias señales de entrada y van separados con coma. Y en la última señal que escribo, recién pongo los 2 puntos y esto interpreta el compilador como que las 4 señales son de tipo STD Logic y son entradas. Después tengo QB, que es un puerto de salida y también es STD Logic. Fíjense que la última línea no tiene punto y coma. ¿Por qué? Porque el punto y coma está después del paréntesis. Este paréntesis de ser que cierra y este paréntesis que abre son propios de la sintaxis de la entidad. Y fíjense que este nombre SIMP es el nombre del componente. Mi diseño lógico se llama SIMP. Y el archivo se tiene que llamar simp.bhd. El archivo tiene que coincidir con el nombre de la entidad. Y esto es equivalente a tener... ¿dónde estaba? Hice poner el puntero y he puesto cualquier cosa. Esto es como tener un componente que se llama SIMP. Es el nombre de la entidad, o sea, la entidad es el nombre del archivo que se llama SIMP.bhd. Si yo tengo que guardar esto, lo tendré que guardar como BHD. Entonces, y esto también, si yo llego a poner al archivo un nombre diferente a la entidad, me va a dar error el compilador o va a poner algún problema y no me va a dejar avanzar. Es muy importante acá que uno respete los nombres de los archivos, porque con estos nombres la herramienta establece la jerarquía del proyecto y hace muchas asociaciones en función de los nombres. Entonces, es muy importante que sean cuidadosos con este tipo de cosas y que sean ordenados. Acá cuando uno hace un diseño, cuando uno lo compila, no se genera un único archivo de diseño, se genera una carpeta que tiene una enormidad de archivos que son todos los datos que son necesarios para después hacer la configuración del dispositivo FPGA. Entonces, siempre, como buena práctica, es recomendable por cada diseño hacer una carpeta independiente en sus discos rígidos. Entonces, si yo estoy trabajando con un proyecto que se llama SIMP, acá, bueno, hago una carpeta que se llama SIMP y guardo el proyecto ahí.
Si después trabajo con un proyecto que se llama Word, bueno, hago una carpeta Word y guardo ahí. No mezclo, en una misma carpeta no mezclo todos los proyectos porque el compilador puede confundirse. No es conveniente en una misma carpeta tener varios proyectos simultáneos. Entonces, siempre una carpeta independiente por cada proyecto. Eso es lo ideal. Y en eso hay que ser muy ordenados, porque si no además van a llenar el disco rígido de archivos y después no van a saber cuál archivo es de qué proyecto. Entonces, siempre como buena práctica es mejor eso, una carpeta independiente por proyecto. Bien, entonces, este nombre es el nombre del archivo, entonces acá estoy definiendo las señales que son puertos de entrada y de salida. Y fíjense que después viene la arquitectura y acá en la parte declarativa de la arquitectura declaro la señal intermedia, QA. Y después entre el begin y el end estoy haciendo las asignaciones simples. A QA le estoy dando el resultado de R OR T. O sea, QA, fíjense que es R OR T. A QB es otra operación lógica y estoy dando la prioridad con los paréntesis. Primero hago la hora exclusiva de Q y H, después hago la inversión de eso con este NOT. Fíjense que con este NOT yo estoy haciendo la inversión del resultado de la hora exclusiva y después hago la operación AND entre QA y el resultado de esta inversión. Este paréntesis lo podría haber obviado, ¿no? Al último. Es mejor poner paréntesis de más y no que falte. Entonces, acá hice la asignación simple y no importa en qué orden la haga. Podría haber escrito primero QB y después QA. Da igual, el compilador lo interpreta igual. ¿Alguna duda? Bien. A las señales se le pueden dar valores iniciales, pero ojo acá con los valores iniciales. Los valores iniciales solo sirven para simulación. Recuerden que las señales llevan tensiones, son cables que llevan tensiones y corrientes. Acá el significado de los valores iniciales de alguna señal solo se usa para simulación, para que sepa a partir de qué valor va a ser la simulación. Nada más, no generan los valores iniciales hardware. No tienen un equivalente de hardware. Sería una de las instrucciones, la de los valores iniciales, que no reflejan un hardware y solo se usan para verificar el proyecto, para hacer un test bench o para hacer una simulación. Entonces, por ejemplo, yo puedo declarar una signal que se llama INICNT, que es un vector. Fíjense, acá ya introducimos por primera vez cómo se declara un vector. Ya no es un único bit, ya es un puerto de 4 bits, 3 down to 0. Es un puerto de 4 bits. Y los valores iniciales se ponen al final con un 2 punto igual y acá se le da el valor inicial que va a tener ese puerto, pero esta asignación de valor solo tiene sentido para simulación. No tiene sentido para hacer la síntesis en hardware. Entonces, esta es la forma de decir que cuando usted haga la simulación, el valor del que va a partir, para a partir de ahí encontrar todas las señales, es este. Algunas librerías tienen por defecto ya un valor inicial. Por ejemplo, cuando yo declaro un tipo bit, el valor inicial es 0, si yo no especifico cuál es el valor inicial. Entonces, si yo no especifico nada, por defecto, el valor es 0. O cuando especifico un stdlogic, por defecto, el valor es sin asignar ninguno. Es una U. No tiene asignado ningún valor. Eso significa la U. Entonces, esto lo especifica la librería IEEE. Esto lo especifica la librería pública nativa en la herramienta. Entonces,
solo en algunas señales hay un valor por defecto. Entonces, por ejemplo, si yo declaro este puerto de 4 bits y no especifico este valor inicial, ¿qué valor va a tomar por defecto? Claro, 4U. Entonces, es el hecho de que miren de grave que es no inicializar a veces un valor. Si yo estoy declarando esta señal intermedia, que es un puerto de 4 bits. Ahora, si yo en la arquitectura llego a incrementar la cuenta de este puerto en 1, entonces significa que si yo no inicialicé, y si el valor inicial vale y cuando yo haga más 1, no sabe cuál es el valor final. Entonces yo voy a ver en la simulación todos U. No voy a ver realmente lo que necesito ver. Pero ese no es un problema de hardware, es un problema de inicialización de variables. ¿Entienden la diferencia? O sea, cuando yo hago cosas como esta, o cosas como esta, si yo no inicialicé estas variables, bueno, en el caso de carry out me va a dar siempre 0, si no inicialicé A, B, A, C, porque los valores por defecto de estos son 0 si no inicializo. Pero es más grave en este caso. Si yo no inicializo count, no tiene de dónde sacar el valor para calcular el count más 1. Entonces yo voy a ver todo U en la salida y estoy diciendo no anda, no anda, no anda, y en realidad es un problema de inicialización de variables, de señales nada más. No es un problema de hardware. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, por ejemplo, acá tengo una señal intermedia que es counter y no la inicializo. Entonces yo ya sé que por defecto va a ser un vector de 8 bits que tiene el valor U inicialmente. Boolean, así como bits, también tiene un valor inicial que es false. Flag, si yo no inicializo, es false el valor inicial. Acá, por ejemplo, las constantes, fíjense que acá pongo una clase que es de tipo constant, que es primera vez que lo vemos. Las constantes también se declaran en la arquitectura, en la parte declarativa de la arquitectura, junto con las señales intermedias. Las constantes van ahí. Y fíjense que una constante obligatoriamente tiene que tener un valor, porque es justamente eso, una constante, que tiene un alcance global en toda la arquitectura y no puede cambiar de valor. O sea, si yo declaro una constante y no le pongo el valor que toma, pero eso es un error de sintaxis, el compilador va a saltar. O sea, con una constante esto es obligatorio. En cambio, con una señal esto no es obligatorio, porque puede tomar el valor por defecto que lo especifica la librería. Y si ustedes no saben cuál es el valor por defecto, bueno, abren, porque las librerías son todos archivos de textos. Abren la librería y se fijan cuál es el valor por defecto. La ventaja que tiene este lenguaje es que cuando uno va escribiendo las distintas instrucciones, uno ya, con el solo hecho de leer en voz alta lo que ha escrito, uno ya sabe más o menos, tiene una idea de lo que está haciendo ese diseño lógico. Lo mismo pasa con las librerías. Cuando uno lee el código de las librerías, uno más o menos ya sabe qué es lo que hace, porque es un lenguaje que describe un hardware específico. Entonces, si uno no sabe qué valor por defecto toma un determinado tipo, entonces ahí uno abre la librería, el .bhd, y lo busca y se va a dar cuenta qué valor por defecto es. Igual, estos valores iniciales en las señales solo influyen en la simulación, no influyen en el hardware. Pero, sin embargo, cuando uno usa una constante, sí influye en hardware. Es en el único caso en donde la clase, este valor inicial de la constante, sí refleja un hardware específico. Después tengo, por ejemplo, acá tampoco le estoy dando un valor inicial, pero es de tipo bits. Sé que el valor por defecto va a ser 0. Y fíjense acá, estas dos señales, address y data A, están definidos, los rangos de los vectores están definidos en función de una constante.
Entonces, si la constante toma el valor 16, y esa es la ventaja de la constante, si la constante toma el valor 16, yo sé que address va a ir de 15 a 0. O sea, va a tener 16 bits y va a ir de 15 a 0. Y data va a pasar de, fíjense que dice 16 por 2 menos 1, o sea, 32 menos 1, 31, va a ir de 31 a 0. Entonces, cuando uno usa una constante, uno puede definir los vectores en función de esa constante, los anchos de los vectores en función de esa constante. Y yo puedo, fíjense que acá he definido un rango de un vector en forma decreciente. Ese quiere decir que el bit menos significativo es el 0 y el bit más significativo es el y menos 1. Pero yo lo puedo definir en orden creciente también. Y siempre el bit de la derecha es el menos significativo y el bit de la izquierda es el más significativo. Yo lo podría haber definido a data A, por ejemplo, desde 0 to 31, o sea, en forma creciente. Pero siempre el de la derecha es el más significativo y el de la izquierda es el menos significativo. Entonces hay que tener cuidado en cómo va declara uno un vector, porque en función de eso es lo que se va a ver en la simulación. Y sí afecta si lo hacemos en modo creciente o en modo decreciente. ¿Dudas, chicos? No, Inge, Bien. ahora todo bien. Esto es lo que ya vimos. Los valores iniciales en las señales no generan hardware, son transparentes para la síntesis y acá quiero marcar una diferencia entre lo que es simulación y lo que es hardware. Son dos cosas distintas. Y el diseñador es responsable de inicializar el hardware en un estado conocido. O sea, los valores iniciales son solo para simulación, pero cuando uno ya tiene el sistema montado, implementado, el hardware implementado, puesto en sistema, instalado en el sistema, bueno, el diseñador es responsable de inicializar el hardware. O sea, de llevar el hardware a un estado conocido y a partir de ahí que funcione todo el diseño. Eso es un poco lo que se quiere mostrar con esto. Y otra cosa que no he dicho, fíjense que acá he puesto ejemplos de inicialización, todo de señales intermedias. Y bueno, acá hay una constante. Y no he puesto de las señales de salida, perdón, de las señales de entrada. Yo puedo inicializar también señales de entrada, no señales de salida porque son justamente salidas. Sí puedo inicializar señales de entrada, entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá se pone un 2 punto igual, nada más. Y si acá yo hubiese puesto, por ejemplo, 2 punto igual 0, significa que todas estas señales van a tener un valor inicial por 0 cuando haga la simulación. Entonces, las señales en los puertos también las puedo inicializar, las señales de entrada, las salidas no. Las salidas no se inicializan, las entradas sí. Entonces yo acá puedo poner 2 punto igual a 1. Entonces ahí significa que las 4 señales esta, R, T, G y H van a tener un valor inicial de 1, lógico. O sea, con el mismo criterio que tenemos acá de usar el 2 punto igual, puedo inicializar las señales de entrada. ¿Dudas, chicos? Sigamos avanzando. Hace rato hicimos asignaciones simples. O sea, ¿qué quería decir también asignaciones simples? Que a un bit le asignaba el resultado de otro bit. Pero acá del lado izquierdo tenía siempre un bit. Un solo cable, donde iba un 1 lógico, un 0 lógico. O sea, esto que está acá es un único bit. No tengo un puerto acá y no tengo un puerto acá. Bueno, yo puedo trabajar con puertos también y hacer asignaciones por puertos. Y hay muchas formas de hacer esa asignación usando asignaciones simples. Fíjense que acá yo he declarado una signal, esto es una señal intermedia que se llama temp, que es un vector de 8 bits.
en la arquitectura, en el cuerpo de la arquitectura entre el begin y el end, yo puedo decir que temp va a tomar el valor de esta palabra. Y fíjense que la cantidad de bits que yo ponga acá a la derecha tiene que ser consistente con el vector temp. Si temp tiene 8 bits, acá tengo que poner 8 bits. Cuando se pone comillas dobles, el compilador ya automáticamente lo interpreta como una palabra binaria. O sea, este sistema de numeración es el binario. Ahora, puede usar el hexadecimal, el carácter AA. Entonces, el compilador interpreta como que A es el 1010 y se asigna a los 4 bits más significativos de temp, y la segunda A se asigna a los 4 bits menos significativos de temp. Y la X esta significa es hexadecimal. Entonces significa que... Sí. Profe, si yo en vez de definir que sea de 7 a 0, puedo definir como de 0 a 7 Sí. y asigno primero La a lo misma menos asignación, significativo. claro, la misma asignación, nada más que si vos asignás de 0 a 7, de 0 a 3 se asigna esta A y de 4 a 7 se asigna la segunda A. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí, gracias. si uso una O en lugar de una X, estoy con el sistema octal. Y si uso una B, estoy con el sistema binario. O sea, yo al sistema binario lo puedo escribir así o le puedo poner una B larga adelante. Mayúscula o minúscula, da igual, porque no es case sensitive. El hecho de que si requiere la B o no la requiere, depende de la versión de BHD que estemos tomando. Ya vamos a hablar un poquito de esas versiones. Pero igual eso el compilador lo detecta como un error de sintaxis. Supongamos que la tenga que haber puesto a la B y yo no la puse. Entonces aparece un error de sintaxis y siempre te da un indicativo, el procesador de mensajes, de ese error, cuál es el motivo del error y cómo solucionarlo. Entonces, depende de la versión de BHDL si requiere poner la B o no requiere poner la B para el sistema binario. Entonces, ahora, cuando no esté trabajando con binario, para un hexa, sí tengo que poner la X, para un octal tengo que poner una O. Ante la duda pongo siempre una B para el binario. Igual, como les digo, si la pongo a la B o no la pongo y está bien puesto o no está bien puesto, eso el compilador me lo va a avisar. Entonces, esta es una forma de un grupo de 8 bits asignarlo entero, en bloque, al vector de 8 bits. La otra forma es de tomar grupos separados. Por ejemplo, hacer a los 4 bits más significativos, de 7 down to 4, a todo el rango de los 4 bits más significativos, asignarle la letra A o el 1010. Entonces, yo puedo asignar así, separarlo al grupo este de 8 bits en los subgrupos que quiera e ir asignando a esos subgrupos una palabra binaria. O puedo tomar un único bit de ese vector, temp7, entonces estoy tomando el bit más significativo del vector y a ese valor le estoy asignando 1. Solo a ese bit. Podría haber hecho 8 asignaciones de estas para asignar exactamente lo que hice con una asignación acá en esta línea. ¿Me siguen? Entonces, estas asignaciones sí reflejan un hardware específico, tienen una síntesis, un equivalente en hardware. Ahora, yo puedo hacer asignaciones de tiempo en lugar de valores. Entonces, esto se usa para simulación solamente y no refleja hardware. Por ejemplo, yo puedo armar una onda temporal para RST que inicialmente valga 00. Fíjense que esto es un hexa. ¿Cuántos bits tiene RST? Pregunto. Esto es un hexa. ¿Cuántos bits tiene RST? 8. 8, tal cual. Entonces, acá yo estoy estoy armando una onda de tiempo para RST y estoy diciendo que RST va a valer 00 inicialmente, que después de 50 nanosegundos va a valer AA.
Después de este momento inicial de 100 nanosegundos va a valer FF. Entonces acá estoy asignando una forma de onda para la línea RST. Y esta es una asignación de tiempos, en distintos tiempos, absoluta al instante inicial. O sea, estos 50 nanos es con respecto al 0 y estos 100 nanos es con respecto al 0. Y que se usa solo para simulación y no tiene un equivalente en hardware. Entonces, estas son distintas formas de hacer asignaciones a vectores. ¿Alguna duda? ¿Profe? Sí. Las asignaciones temporales se hacen en test bench. En el test bench, tal cual. Eso vamos a ver un poquito Bien. más adelante. Bien, hasta acá venimos trabajando con señales, cómo inicializar señales que tienen un sentido solo en la simulación, y esta parte que es cómo asignar valores a señales, que esto ya también se usa para simulación, pero no son valores iniciales, son cómo se van modificando a lo largo de la arquitectura los distintos valores de señales. No son valores iniciales, son directamente las modificaciones de las distintas señales a medida que se va ejecutando la arquitectura. O a medida que van cambiando las señales de entrada, si se quiere. Pero hemos trabajado con señales y hemos dicho que el equivalente de las señales eran las variables. Las señales valían para todas las arquitecturas y las variables varían para una declaración secuencial como el proceso y solo en el proceso que las declara. Entonces, una variable mantiene un valor de un tipo específico, o sea, un std logic, un entero, mantiene un valor. Se le puede, hasta ahí, igual que las señales, se le pueden asignar distintos valores igual que las señales. Esto toma el nuevo valor inmediatamente, esto cambia un poquito. Ya vamos a ver por qué. Las señales, cuando está una señal dentro de un proceso, no toma el valor inmediatamente. Las señales se actualizan al final del proceso, porque es secuencial. En cambio, en una variable, cuando yo uso una variable, la variable se actualiza inmediatamente al nuevo valor. Entonces, eso puede cambiar la simulación. Entonces, cuando uno intenta ver los resultados de salida de una simulación, hay que tener en cuenta estas pequeñas diferencias entre las variables y las señales. Esta, que está acá, es una diferencia. Una variable dentro de ese proceso, inmediatamente en la línea donde se hace la asignación de ese valor de la variable, toma el nuevo valor. En cambio, en una señal, la asignación se hace al final del proceso. Las variables se usan solo en áreas secuenciales, no en áreas concurrentes. Todo lo que venimos viendo hasta acá, esto, y todos los ejemplitos que venimos viendo, todo esto, las asignaciones, son asignaciones concurrentes, donde es combinatorio puro. La salida depende del valor de las entradas y ya está. Bueno, una variable no, una variable se usa en áreas secuenciales, no en áreas concurrentes. ¿Y cuáles son las áreas secuenciales? Procesos, funciones o procedimientos. En un proceso, fíjense, nunca se reinicializa una variable. Eso también es algo a tener en cuenta. O sea, pueden ustedes reinicializarlo, pero el compilador las ignora. O sea, no les va a dar error de sintaxis, pero el compilador las ignora directamente. En una función, o sea, ya no es en un proceso, sino en una función, hay diferencias entre procesos, funciones y procedimientos. En una función se inicializa cada vez que se llama. O sea, cuando se llama una función se le da un valor inicial y ahí se inicializa. Y acá aparece que no tiene un análogo directo en hardware. Si bien se comporta como una señal intermedia, una señal intermedia sí tiene un análogo directo en hardware porque es un cable, una variable no. Una variable se parece más a una variable que se pueda declarar en un lenguaje de programación estándar como C, como Java, como ensamblador o el lenguaje que ustedes quieran. Tiene más un significado de ese estilo. En cambio, por eso dice que no tiene un equivalente directo en hardware.
a la larga va a terminar en un hardware, pero no es directo el equivalente. Entonces, y acá queremos ver las distintas formas de usar señales y variables. Veamos este código que está acá a la izquierda. Acá yo tengo las librerías, siempre se ponen las librerías al comienzo porque estoy trabajando con STD Logic, las entradas, que son 3, y la salida. Y fíjense que ahora viene la arquitectura y he declarado una señal intermedia que es un entero que va en el rango de 0 a 1. O sea, acá yo he definido un val como un número entero que puede tomar dos valores, el 0 o el 1. Lo podría haber definido también como un STD Logic, da igual, de cualquiera de las dos formas. Acá solo toma dos valores, lo he definido como un entero. Y fíjense que acá he definido un proceso en la arquitectura del proyecto, de este diseño lógico que se llama CMVAR. El archivo se llama CMVAR, el componente se llama CMVAR, y la arquitectura de CMVAR se llama BAD. Entonces, si ustedes se fijan, acá he declarado un proceso que es una declaración secuencial. Y entonces, fíjense, el proceso, bueno, esto vamos a ver después, que se llama listas de sensibilidad. Lo importante acá con estas señales, que son de entrada, y 0 y 1 y A, es que cada vez que hay un cambio en alguna de estas entradas, se dispara la ejecución del proceso en forma secuencial. Entonces, si aparece un evento en I0, a partir de ahí empieza a ejecutarse en forma secuencial todo lo que viene después. Entonces, cada vez que hay un cambio en alguna de estas tres señales, por eso se llama lista de sensibilidad, se ejecuta el proceso. Entonces, fíjense, si a ver, leamos el código y veamos qué hace esto. Dice, si A es igual a 0, entonces val toma el valor 1. Caso contrario, val toma el valor 0. Fíjense que por el solo hecho de yo trabajar con enteros, no tengo que ponerle las comillas acá. Cuando yo trabajo con un solo bit, y si hubiese declarado val como de tipo bit, tendría que haber, o STD Logic, tendría que haber puesto unos apóstrofes simples. Pero como estoy usando entero, simplifico la notación. Entonces, al ser un entero, esto se toma justamente como un número entero. Val toma el valor entero 1 y no necesita comillas. Caso contrario, val toma el valor 0. En if. O sea, acá termina el if. Acá en este proceso, lo único que estoy haciendo es, dependiendo del valor de A, asignando un valor a val. Es una tabla de verdad. Esto, básicamente, ¿qué es? ¿Qué hardware representa esto? Rápido. ¿Cuántas entradas tiene este hardware? ¿Es un multiplexor? No. Más simple que eso. Es un negador. Es un negador. Si A es igual a 0, salgo con 1. Caso contrario, salgo con 0. Esto es un negador simplemente. Entonces, esto el compilador lo interpreta como un not. Entonces, después dice, en caso de que val sea igual a 0, Q toma el valor I0. Caso contrario, o sea, cuando tome 1, Q toma el valor de I1. Bueno, acá, si ya 1 es este negador con esto, ahí se comporta como multiplexor. Que cuando A sea igual a 0, voy a salir con I1. Y cuando A sea igual a 1, voy a salir con I0. Entonces, esto se está comportando como un multiplexor. ¿De cuántos canales? ¿De cuántos canales tiene este multiplexor? O lo que es lo mismo, ¿cuántas entradas de control tiene este multiplexor? ¿Cuántas entradas de control tiene este multiplexor? ¿Con qué controlo yo la salida de multiplexor? Con A, chicos.
Dependiendo del valor de A es la salida que tengo. Entonces, esto es un multiplexor de una entrada de control. Si A es igual a 0, sale I1. Si A es igual a 1, sale I0. Entonces, esto es un multiplexor de 2 a 1. De 2 entradas, una salida. O de una entrada de control, que es lo mismo. ¿Mm? Bueno, acá, ¿cuál es el? ¿Por qué dice bad? ¿Y por qué estaría mal usada la señal intermedia acá? Porque acá, val, fíjese con dónde estoy haciendo la asignación de valores a val, pero no se asigna el valor de val inmediatamente, se asigna el valor de val antes del end process, acá recién. Entonces, cuando llegue a este punto, que es de la salida, donde se especifica el valor de la salida, que es el más importante, no va a saber qué asignar a Q. Y lo más probable es que Q me aparezca indefinido a la salida, cuando haga la simulación. ¿Por qué? Porque el valor de la variable se asigna acá. Entonces, por eso acá, si bien no hay error de sintaxis, el compilador lo va a compilar y no va a dar error, pero está mal usada la señal intermedia. Porque yo necesito que inmediatamente cuando hago la asignación tome el nuevo valor val. ¿Por qué? Porque de ese valor nuevo va a depender la salida. O sea, este case depende de si val está bien asignado o no. Y recuerden que como esto es secuencial, primero se ejecuta esto y después se ejecuta esto. Entonces, ¿por qué está acá? Si bien no va a aparecer error en la compilación, pero está mal usado el signal. Está mal usado, porque el valor de val se va a actualizar al final, porque es una señal intermedia. ¿Entienden, chicos, eso? ¿Me siguen o no? Bien. Ahora, ¿por qué acá está bien asignado? Acá tengo la misma entidad, pero ahora val no la declaro como una señal intermedia, sino a val la declaro como una variable adentro de un proceso. Las variables se actualizan en el mismo momento en que hago la asignación de valores. Entonces, es exactamente lo mismo. Si A es igual a 0, entonces val, y acá hay una pequeña diferencia. Para una variable se usa el 2 punto igual para asignar un valor. En cambio, para una señal intermedia se usa el menor o igual. Esto es una diferencia de sintaxis nada más, que marca la diferencia entre variable y signa. Entonces, si A es igual a 0, val 2 punto igual a 1. Caso contrario, val 2 punto igual a 0. Bueno, en esta misma línea se hace la asignación. Y acá ya se actualizó, cuando yo salgo de este if, ya se actualizó el valor de val, ya tiene un valor fijo. Y ahora se ejecuta el case porque es secuencial. Y entonces ahora ya sabe qué ponerme en la salida. Llego al end process y vuelve a ejecutarse ese proceso cuando haya un próximo cambio en I1. Recuerden que el proceso emula un comportamiento secuencial. Cada vez que hay un cambio en I1, se ejecuta el proceso. Es como un bucle infinito. Cuando llega al end process, se queda esperando que haya un nuevo cambio en I0, I1 y A. Ante el primer cambio en esas tres señales, se vuelve a disparar todo. A pesar de que un proceso emula un sistema secuencial, esto es un multiplexor que no tiene memoria. Ahí hacemos la diferencia entre software y hardware, de nuevo. Un multiplexor sabemos que no tiene memoria, pero está implementado en forma secuencial. ¿Está claro eso que estoy diciendo, chicos? Inge, ¿lo puedes repetir a lo último? Lo que estoy diciendo acá, está claro que eso es un multiplexor, ¿verdad? O sea, Sí. uno lo ve como caja negra y se comporta con un multiplexor. Un multiplexor nosotros sabemos que es un sistema combinatorio puro, no tiene memoria, un multiplexor, no es un sistema secuencial. Sin embargo, yo estoy usando una declaración secuencial para implementar ese multiplexor y es válido.
Pero el hardware que representa este proceso, a pesar de que estoy usando una declaración secuencial donde se ejecuta primero el if y después el case, en ese orden, el hardware que representa este proceso no tiene memoria. Si lo uso bien al proceso, lo puedo usar de esa forma. O sea, yo tengo que tener claro de que cuando declaro un proceso, no introducir memoria. Y acá está bien usado. Después, cuando veamos más en detalle los procesos, acá está bien usado. Si yo veo el circuito interno que me devuelve el compilador, va a ser un multiplexor. Si yo uso mal este proceso, lo que me va a devolver el compilador es seguramente un flip-flop, una latch al final, algo con memoria. Entonces eso porque lo estoy usando mal. Cuando yo no quiero implementar ninguna latch, es porque algo hice mal. Entonces, a lo que voy es que yo puedo usar una declaración secuencial como el proceso para implementar sistemas combinatorios, siempre y cuando lo use bien. Siempre y cuando lo use bien. ¿Tá? Esto, estoy usando una declaración secuencial para hacer un circuito sin memoria. Es más, yo podría haber usado declarado con un proceso, una AND o una OR o un decoder, que todos son sistemas que no tienen memoria, y si yo uso bien el proceso, me representan un sistema combinatorio. O sea, no me está introduciendo ese proceso memoria en hardware. Pero en software sí tiene memoria. Es secuencial, se ejecuta instrucción por instrucción en el orden que las voy declarando. Entonces, esa diferencia quiero que la tengan clara. Acá estoy usando una declaración secuencial para implementar algo que no tiene memoria y se lo puede hacer y es válido, siempre y cuando lo haga bien. Y me asegure de no generar memoria, de no gastar al cohete recursos. ¿Se entiende, Noé? Sí, que ahora sí. Gracias. Bien, y acá hay una diferencia más clara entre las señales y variables. La asignación en las señales se hace con un menor igual, en una variable con un 2 punto igual. Las señales representan interconexión entre circuitos. En una variable representa un almacenamiento local, que no tiene un equivalente directo en hardware. Una señal es de alcance global, vale para toda la arquitectura, mientras que una variable solo vale en el proceso que la estoy declarando. ¿Y cuándo se actualizan los valores? Se actualiza al final del proceso, antes del begin del proceso, del end del proceso, una señal. En cambio, una variable se actualiza inmediatamente. Entonces, si uno las trabaja como si fuesen lo mismo, señales y variables, pero tiene estas pequeñas diferencias que hacen que una simulación no dé lo que yo esté esperando porque no las he tenido en cuenta. Uno en la práctica tiende a trabajarlas de manera similar, pero esas diferencias se van a ver en la simulación cuando uno vaya a hacer la verificación en software antes que en hardware. Por eso es siempre importante hacer la simulación antes de hacer la programación en hardware, para estas pequeñas, esto es hilar fino, estas pequeñas diferencias que no deberían dar, poder depurarlas, justamente porque estoy usando mal las señales y las variables. Constantes. Hemos hablado, las constantes se declaran en la parte declarativa, valga la redundancia, de la arquitectura, junto con las señales intermedias. Bueno, esto no me voy a detener mucho, porque ya sabemos que se usa la palabra constant, se usa el identificador del dato, el tipo y el valor que es obligatorio. Si yo no pongo esto, el valor que va a tener esa constante, ahí sí va a dar un error de sintaxis. Entonces, por ejemplo, acá hay ejemplos de constantes. Las constantes las tengo que poner siempre junto con las señales intermedias. Acá tengo un valor de 16, un entero. Fíjense que acá, cuando es un único bit, lo pongo entre comillas simples. Acá otro entero. Yo puedo tener una constante que sea un string, que es una cadena de caracteres. Por ejemplo, fin de simulación. Puedo tener un valor booleano, true o false. Puedo tener un tiempo, 50 nanosegundos. Estos prefijos están ya determinados por el lenguaje, por el estándar de la IEEE. Tengo sufijos o nomenclatura ya fija como milisegundos, nanosegundos,
pico son valores que ya están determinados y el compilador los interpreta bien. Y acá, por ejemplo, puedo definir un periodo de reloj de 50 nanosegundos, un rise time de 5 nanosegundos. Estas, que son temporales, de tiempo, son de tipo time, se usan para simulación, no se usan para generar hardware. Inge, se le apagó el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Bien. Yo puedo usar una constante en la parte declarativa de la arquitectura o puedo usar una constante en la parte declarativa de un proceso. Esta constante en la parte declarativa de la arquitectura tiene un alcance global en toda la arquitectura. En cambio, esta constante en la parte declarativa de un proceso tiene una constante local solo en ese proceso, que se llama pros ejemplo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. La constante la puedo declarar en la arquitectura o la puedo declarar dentro de la parte declarativa de un proceso, entonces entre la palabra process y begin del proceso. Bueno, las constantes las puedo usar en paquetes. Los paquetes son nuestras propias librerías. Yo puedo ir diseñando, por ejemplo, un driver para el display LCD, un driver para la comunicación UART, un driver para manejar un teclado. Y todos esos bloques lógicos los guardo en mi propia librería. Entonces, eso se guarda en un paquete. Puedo definir constantes en paquetes. O puedo definir constantes también como genéricos en una entidad. Fíjense que hasta ahora no tenía yo en una entidad la palabra generic. Bueno, los genéricos son como parámetros de esa entidad. Entonces yo, por ejemplo, tengo un genérico que es el add width, que vale 15. Y fíjense que después el vector de entrada lo he definido en función de ese genérico, add width. Y el vector de salida lo he definido de 31 a 0. Entonces, está bueno trabajar con genéricos que son como constantes, implican constantes. ¿Por qué? Porque yo cuando quiera, si el día de mañana necesito modificar el ancho del vector de entrada, directamente cambio el valor del genérico y se actualiza toda la arquitectura. Porque en la arquitectura y en la entidad voy a usar en forma genérica este parámetro add width, sin considerar el valor directamente. Entonces, cuando se haga la simulación y la síntesis lógica, el compilador va a tomar el valor que yo le doy a ese genérico actual. Entonces, el día de mañana, si tengo que hacer actualización del hardware o aumentar o disminuir el ancho, directamente cambio el genérico y se actualiza todo el diseño y la configuración y no tengo que tocar la arquitectura, el código de la arquitectura. Entonces, eso está muy bueno trabajar con constantes y con genéricos. Esos serían diseños inteligentes. Uno tiene que tratar de hacer los diseños lo más genérico, entre comillas, posible. Cosa que yo tenga que tocar muy poquitas cosas para después hacer cambios. Tengo que pensar en los cambios a futuro. Entonces, está bueno trabajar de esta forma. Está muy bien, es un muy buen criterio de diseño, trabajar con genéricos en lugar de trabajar con directamente valores fijos. El hecho de poner valores fijos, como estamos poniendo acá, por ejemplo, estamos poniendo valores fijos, eso le da rigidez al diseño. Eso no me deja trabajar con genéricos. O sea, no me deja adaptar. Si hay algún cambio a futuro, tengo que entrar al código, ponerme a modificar todo. No está bueno eso. Yo tengo que tratar de hacer el diseño lo más flexible posible. ¿Se entiende? Entonces, las constantes se las usa para muchas cosas. Se las usa en la arquitectura
tienen alcance global. Se la usa en los procesos, tienen un alcance local. Se la usa en los paquetes para definir librerías y se las usa en la entidad como genéricos. Esas son los usos de las constantes. Bueno, ya con esto ya vamos a terminar porque en un ratito empiezo la clase, pero esto quiero que lo lean ustedes solitos. Es la sintaxis para hacer una entidad. Van los genéricos y los puertos, no me voy a detener en eso. Ejemplos de una entidad, lo leen solitos, por favor, porque ya hemos hablado mucho de esto. Ejemplos de genérico, son constantes. Nunca pierdan de vista que los genéricos son constantes y necesitan un valor inicial. Acá me faltó el 2 puntos, ¿no? 2 puntos igual. Siempre van con un 2 puntos igual. Lean esto, por favor, después. No me voy a detener porque eso es sintaxis simplemente. La arquitectura, toda arquitectura está asociada a una entidad. No me voy a detener tampoco en la arquitectura, pero esta es la sintaxis general. Esto que está acá es la parte declarativa de una arquitectura y este se llama cuerpo de la arquitectura. Y en la parte declarativa de la arquitectura están todas las cosas que se pueden declarar. Nosotros vamos viendo señales y constantes. Después vamos a ver tipos, componentes, atributos, subprograma es lo que no vamos a ver. Y no importa el orden, ¿no? Cualquier orden, es indistinto el orden. Y después en el cuerpo se declaran procesos para emular comportamientos secuenciales, procedimientos, llamadas a procedimientos, asignaciones simples, concurrentes, instanciación de componentes. Bueno, todo esto vamos a ir viendo con distintos ejemplos. Pero el comportamiento de la arquitectura está en el cuerpo de la arquitectura. La funcionalidad de nuestro diseño lógico está acá. Y no importa el orden, ¿no? Estas son esta es la plantilla de la arquitectura. Cuando uno usa plantillas, uno está poniendo esto. Y esto es importante porque acá va el nombre del archivo, el nombre de la entidad. Y acá va un nombre cualquiera. Está completa la entidad y la arquitectura. Acá hay un ejemplo muy simple. Y, a ver, veamos este ejemplo. No. Léanlo ustedes y lo van a entender perfectamente. Acá hay dos cosas interesantes. Una asignación condicional que es un when else, pero esta asignación es concurrente, quiere decir que está fuera de un proceso. Este when else es equivalente al if then else en un proceso. Se comporta igual, pero este es concurrente. Es equivalente al if then else, pero se usa de esta forma. Entonces, y va a tomar el valor de A cuando cel sea 0. Caso contrario, y toma el valor de B. Esta es la sintaxis para un when else, fuera de un proceso. Y después tenemos la sintaxis para una tabla de verdad. El with select. Esto es una tabla de verdad. Z toma el valor de A cuando cel sea igual a 0. Cuando cel sea igual a 1, toma el valor de B. En cualquier otro caso, toma el valor 0. Entonces, esto sería equivalente a un case dentro de un proceso. El with select es lo que se usa para hacer tablas de verdad. Entonces, acá pongo las variables de entrada de esa tabla de verdad y acá pongo las distintas filas de esa tabla de verdad. Y acá pongo el valor que va a tomar la salida para cada una de las filas. Entonces, esto sí es interesante porque esto es todo concurrente. Tanto el when else como el with select son declaraciones concurrentes que no necesitan procesos. Y esta es una asignación booleana simple a una variable, a una señal X, que es de salida de un bit. Y si uno lee esto y uno lo piensa un poquito, representa este hardware. Y fíjense que acá también he declarado multiplexores, pero no he usado procesos, solo he usado declaraciones concurrentes. Entonces, eso es otra forma de hacer el mismo hardware de dos maneras distintas, o usando proceso o usando declaraciones concurrentes. El when else es equivalente al if then else en un proceso, y el with select es equivalente al case en un proceso. Representan el mismo hardware. Bueno, yo creo que con esto, y
A ver, esta última transparencia quiero que la tengan lista para el lunes. En el Facet virtual hay un tutorial de instalación. Hay un tutorial de instalación del software de las herramientas de software que vamos a usar, y hay un tutorial de mi primer proyecto. Quiero que lean exactamente eso, lo escuchen a los tutoriales y que hagan y vayan instalando el programa en sus máquinas. Nosotros vamos a usar la versión Quartus 2 13.0 Servipack 1 para ingresar el diseño. ¿Por qué? Porque tiene las familias de dispositivos FPGA que nosotros tenemos y ya tiene un simulador simple incorporado en estas primeras clases. Y después vamos a usar el Model Sim 10.1, que es el que viene con esta versión de Quartus. ¿Cómo descargar esto? En el tutorial de instalación está especificado. Cómo descargar el Quartus 2 y el Model Sim. Y después, ¿cómo hacer un primer proyecto? Por favor, sigan este tutorial. También pueden descargar todo desde la página oficial de Intel Altera. Altera ahora se ha unido a Intel, y si ustedes entran al sitio oficial de Intel, pueden descargar las mismas herramientas que nosotros las tenemos en el Facet virtual. Cuando descargan las cosas del Facet virtual, van a descargar todos los drivers que necesitan, van a descargar las familias de FPGA que necesitan. Todo está especificado en el tutorial de instalación. Entonces, y lleva mucho tiempo la instalación, o sea, no estamos hablando de que en segundos ya lo tienen instalado. Primero, son muchos gigas para descargar, y segundo, ejecutar, depende de las máquinas que tengan, por supuesto, pero instalarlo le puede llevar, en algunos casos, hasta 1 hora. Entonces, necesito que sigan estos tutoriales. Primero instalen la herramienta y después, para probar la herramienta, que todo esté en orden, que sigan este tutorial y que armen ese primer proyecto. No importa si el código del programa no lo entienden. Lo importante de mi primer proyecto es que entiendan el procedimiento de cómo usar la herramienta. Bueno, ¿está claro, chicos? Esa es tarea para el fin de semana y el lunes nos vemos. Perfecto, Inge. Bien, profe. Nos vemos. Buen fin de semana. Bueno, profe, nos vemos el Bueno, lunes. después piensen para el lunes un horario de consulta, para que empecemos la semana que viene y lo charlamos el lunes. Nos desconectamos, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.